lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias a Luis José Samayoa por tenernos bien informados desde muy tempranas horas de la mañana. También a Luis Ernesto Mendoza y a todo el equipo y a todo el staff de Noticias Megavisión, por supuesto, por mantenernos bien informados desde tempranas horas de la mañana. Lluvias hemos tenido en las últimas horas, desde luego hay que tener mucha precaución a la hora de recibir ese tipo de información, sobre todo por los, torrenciales, momentos lluviosos que se presentan y que se acompañan de fuertes vientos como lo pudimos observar el día de ayer. Bienvenidos a este día miércoles en la que estamos haciendo análisis pertinentes en el contexto del cumplimiento de los 5 años de gobierno que están por concluir y los 5 gobiernos que están por continuar, desde luego, del presidente Nayib Bukele. Este día martes aprovecho también para poder enviar un saludo muy especial este día de su natalicio a mi querida esposa Rocío Amaya de López, a quien le deseo muchas felicidades a nombre de mis hijos y le deseamos pues, que Dios le dé muchos años para compartirlos con nosotros y sabe que la amamos muchísimo. Así es que desde aquí un abrazo, un beso para mi esposa por su cumpleaños. Bueno, esta mañana sin duda alguna vamos a abrir el espacio haciendo una valoración sobre todos aquellos aspectos elementales que han determinado el ejercicio de la economía del país y sobre todo también en un contexto de transición a un segundo periodo de mandato presidencial. Veamos a continuación el siguiente informe. En los últimos 5 años, El Salvador ha experimentado cambios en su economía, desde la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal hasta importantes inversiones en infraestructura. En septiembre del 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense. Esta medida, promovida por el presidente Nayib Bukele, busca atraer inversiones y modernizar el sistema financiero del país. La implementación ha sido controvertida, generando tanto entusiasmo como críticas sobre su impacto en la estabilidad económica y social. Hoy, este día, estamos inaugurando las oficinas de Google en El Salvador, digamos la presencia física más. Además, El Salvador ha promovido el desarrollo del sector tecnológico, estableciendo zonas francas y ofreciendo incentivos fiscales a las empresas inversionistas. Un ejemplo es la llegada del gigante tecnológico Google a El Salvador. A pesar de los avances, El Salvador enfrenta un creciente problema de deuda pública. La necesidad de financiar proyectos ambiciosos y cubrir el gasto público ha llevado a un incremento en los niveles de endeudamiento, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La desigualdad y la pobreza siguen siendo desafíos significativos y algunos sectores de la clase trabajadora piden urgentemente un incremento en el salario mínimo del país que actualmente ronda los $365. Este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la brecha de desigualdad. Para analizar esta situación económica de El Salvador, no se pierda la entrevista de Diálogo 21. Informó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan Cortés, por poner en perspectiva elementos de juicio que esta mañana vamos a abordar precisamente con nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida, al economista Rafael Lemus. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Ernesto, por la invitación y es un gusto estar aquí en tu canal y en tu programa. Tratando de aportar y crear una idea general de lo que ha estado sucediendo y lo que nos viene a futuro. Hemos estado, y voy a hacer nuevamente la acotación, examinando diferentes rubros y esta mañana queremos desde luego poder tener una descripción desde tu perspectiva. Seguramente habrán otras que se suman a estas y vamos a tener en el desarrollo de toda esta programación que hemos establecido de cara a lo que será la ceremonia de traspaso, o mejor dicho, de mandato presidencial,
que se va a tener de la investidura presidencial, el próximo sábado, en los análisis pertinentes desde este tema que sin duda alguna representa el gran reto para lo que muchos consideran debe de venir por delante. Cuéntame, en los últimos 5 años El Salvador ha experimentado sin duda cambios muy significativos en esta materia, desde la adopción del Bitcoin, que ha sido desde luego punto de honor, que podríamos resaltarlo como moneda de curso legal, hasta importantes temas en inversiones e infraestructuras que hemos logrado ver. Pero bueno, una fase introductoria en primera instancia. Sí. Cuéntame. A ver, Neto, yo lo que quería era como compartirte en 3 grandes áreas los principales desafíos que va a tener la economía y además revisar qué ha pasado en los últimos años sobre ese tema. Tomar como punto de partida dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y en 3 grandes áreas, uno es el tema de crecimiento económico y ahí poniendo como un balance, decir primero las cosas positivas. Sin duda, la economía ha tenido un dinamismo relativo, ¿verdad?, en algunas actividades, y ahí se destaca construcción, turismo y servicios. Tanto así que servicios de exportación ha estado creciendo y su valor ha tenido un repunte importante en los últimos 2 años. Y hay que también hacer notar de que el gobierno ha hecho una apuesta clara y concreta en esos sectores, o sea, turismo, construcción y servicios. Y servicios, ¿sí? Y ha generado incentivos fiscales, facilidades, un marco legal apropiado para propiciar ese desarrollo y se ha estado gestando, ¿verdad? Y además los coactores o ejecutores de eso son muchos salvadoreños, ¿verdad?, que han su propiedad de la rancho o de un apartamento en la ciudad, o comprar un apartamento, remodelarlo, ponerlo para servicios de alquiler, arrendamiento, etcétera. Todo ese dinamismo se aprecia, se anota. Digamos que esa es la parte positiva del crecimiento, y lo único que uno tiene ahí de duda de esos sectores es su sostenibilidad. Porque nos vamos, caso concreto, construcción. Hay una parte de construcción que tiene que ver con turismo y otra que tiene que ver con desarrollo urbanístico, departamentos, de edificios. Uno se preguntaría, digamos, una de las preguntas normales es, bueno, ¿y eso siempre va a tener una demanda sostenida en el tiempo o se va a agotar en algún momento? ¿Por qué? ¿Los salvadoreños son los que residen acá, son los que están comprando, o quién está comprando los apartamentos? Entonces, cuando uno empieza a hacer preguntas, buena parte de la demanda, tanto de turismo como de esos apartamentos, son los salvadoreños que residen en el exterior. Y entonces, cuando ya es alguien que reside afuera, lo está haciendo por un interés de regresar al país, o lo está haciendo con un interés de inversión. Creo que hay una mezcla, pero me parecería que hay más interés de inversión. De inversión que de quererse venir a... Sí, así es. Entonces, eso, cuando tú tenés un punto de inversión, las opciones que tenés son muchas. Ok, en términos económicos es positivo. Más allá de decir, bueno, me quiero ir a terminar de cumplir mi vida en El Salvador. Quizás resumiendo la idea, hay un repunte en turismo, construcción y servicios. Excelente. Pero la duda, sobre todo en construcción y turismo, es la sostenibilidad en el tiempo. Las partes no tan positivas tienen que ver con agro e industria. Agro, no solo en este quinquenio, sino en muchos, se ha quedado rezagado y su importancia relativa está perdiendo peso. Es decir, todos crecen y el agro o se queda igual o se queda estancado. Entonces, su valor relativo en el tiempo está perdiendo importancia en generación de empleo, en generación de valor, en extensión de tierra utilizable, etcétera, ¿verdad? Y es más, mucha de esa franja de terrenos agrícolas se han ido transformando en otro tipo de explotaciones, de turismo, etcétera. Entonces, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo la capacidad de tener, generar nuestros propios alimentos. Rezagado, me dices, y ha perdido peso el tema del agro. Y no se ha logrado construir una sustentabilidad alimentaria. Ok, si esos 2 rubros que tú bien colocas sobre tu primera, digamos, aproximación de análisis económico, se estaría solventando, estaríamos de alguna manera hablando quizás en una perspectiva diferente a lo que muchos hoy opinan, que seguramente coincide con tu planteamiento y ya lo vamos a tener, ¿no?
Sí, y de ahí el otro sector que no ha tenido un buen desempeño en los últimos años, pero que es un factor externo, son la industria, en especial la parte de exportaciones. Las exportaciones tienen un poquito más de 2 años de tener desempeño negativo. Y ahí le está haciendo una fuerza importante, negativa, la maquila. Pero no solamente se ha retraído las exportaciones de maquila, sino otras donde estábamos liderando un buen desempeño en bienes. Ok, si tú hablas del sector exportador, podemos también ver la diversificación para poder medirlos individualmente, porque yo he visto algunos parámetros que emite, en este caso Coexport. La industria farmacéutica está muy bien colocada en el ranking, digamos. Así y otros rubros que creo, perdón, un poco no lo recuerdo, pero que también están sobre esa línea. Papeles, es decir, cartón, o sea, podemos diferenciar algunos que tal vez, ¿no? Es que se nos ha caído la parte de bienes, y por eso hice énfasis en que un factor ahí es maquila, pero es bien importante en términos de empleo. Y el otro tema es que ha compensado esa caída las exportaciones de servicios. O sea, servicios ha permitido que a pesar de la caída de maquila, se compense y quedemos siempre creciendo la suma de exportaciones de bienes y servicios. Entonces uno lo que tiene es como casos híbridos, casos que donde el desempeño ha ido relativamente bien, otros que no tanto. Pero esperemos que ya haya tocado fondo maquila y del rebote, pero eso no lo podemos saber tan rápido, porque esos son ciclos de producción de más o menos un semestre. Esa es la parte de producción. De ahí tienes otro tema, y es, la pregunta es, ¿y con eso nos bastará para dinamizar sostenidamente el crecimiento como desafío que tenemos? Porque este gobierno, si hay algo que tiene, es darle beneficios a la población en este quinquenio en materia económica. Entonces, el eje central es cómo va a dinamizar la economía para llevarle más beneficios a la población. O sea, ¿te refieres a subvenciones? No, me refiero a que genere más empleo, con más inversiones, pero teniendo un tema de trasfondo, y es, los sectores es la dinámica que te he descrito, pero hay un tema transversal ahí, y es el clima de inversión. Y el clima de inversión, desafortunadamente, en el camino se estropeó de manera significativamente. Cuando tú, como gobierno y como funcionario, no respetas la Constitución y las leyes, quebraste el sistema de seguridad jurídica. Entonces, el inversionista no tiene certeza si te van a respetar las leyes o no. Y eso es un obstáculo fuerte, ¿verdad? Quizás ahí me quedaría en general, ¿verdad? Porque hay otros temas importantes, como que es el otro eje de desafío, que es el tema de pobreza y empleo e inflación, y el otro tema de sostenibilidad fiscal. Te voy a hacer una pregunta quizás bastante tajante. ¿Estamos mejor hoy que hace 5 años? Lo que pasa es que habría que poner de referencia con respecto a qué o qué estamos midiendo. Si lo vemos en que el país produce más, sí produce más. Voy a referirme de manera pero neto. Sí. Si producimos más, pero tenemos más pobres. Entonces, por eso te digo que habría que poner un punto de referencia. Si lo que voy a tomar como para medir el progreso de la economía es si ha crecido más la economía, estamos mejor. Pero si vamos a tener el tema de cuánto bienestar le ha llegado a la población, tenemos más pobres, y entonces ahí el resultado es negativo. A ver, ¿cómo se puede hablar de que estamos en una, digamos, colocación de ese estatus de pobreza si lo que percibimos de manera muy tangible es más? Es más, ¿no? O sea, por un lado, pero por otro lado también un poco en controversia ver centros comerciales, ver actividades, digamos, comerciales, restaurantes, etcétera, reventados, llenos. Sí, es que miran... O sea, tú ves un flujo migratorio, turístico, y bien tú lo resaltabas en los primeros aciertos que tú, entiendo, valoras, que existen, que son el tema de turismo, el tema de la construcción. Tú puedes ver cuántas construcciones hoy en día. Y sobre todo también en el tema de servicios, que es el que estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, digamos, esa dialéctica, si quieres verlo desde el punto de vista? Lo primero que habría que decirlo es que este fenómeno no solo es en el país.
en todo el mundo se ha estado generando una concentración de la riqueza. Y una tasa de crecimiento que la podemos medir ya de manera técnica, aunque yo no me quiero meter mucho a lo técnico para que lo entendamos mejor, porque los especialistas son ustedes, traducir lo técnico a lo bien entendible, ¿no? Es el tema del crecimiento económico, que si bien es cierto no ha sido tan bonancible, pero se ha mantenido de alguna manera vigente desde la perspectiva oficial, como lo hemos visto en BCR, ¿no? Es que mira, Neto, vaya, suponte que la economía en promedio creció, 3%. Ahí tú tienes 15 puntos de aumento en términos reales. Pero en esos mismos 5 años, ¿cuánto es lo que creció la inflación? Acumulado 27%. Entonces el resultado es negativo. O sea, creciste más y sin duda algunos de estos se llevaron mayor beneficio a los sectores que te he descrito. Pero la población en general terminaste con más pobres. Y basta ver un tema, y es que es el otro desafío, porque tú puedes estar creciendo como nos ha ocurrido, pero a la par estar construyendo más pobres, más población en pobreza. Y ese es el desafío de crecimiento, cómo incluir y no quedar rezagados con más pobres en el país, estructural y los coyunturales. Para que tengas un par de datos, en el año 19 la pobreza total era 22,8%. El año pasado cerró con 30,4%, pobreza total. Pero la pobreza extrema, esa se ha duplicado, de 4,4 a más de 9. Tengo acá unos datos que en la preparación de contenido periodístico de esta conversación contigo extraje de informes de la CEPAL, por ejemplo. Si bien es cierto, hay una, digamos, paridad con relación a los crecimientos económicos en América Latina, pero seguimos siendo nosotros hasta cierto punto calificados como estables y con ganas de, voy a ocupar ese término, perdone, yo sé que no es técnico, con ganas de seguir creciendo. En prueba de ello tengo acá una imagen como referente del Banco Central de Reserva que nos establece desde el cierto periodo hasta el crecimiento que hemos tenido en el año 2023. ¿Cómo entonces entender, digamos, este campo frente al escenario de lo que se está moviendo, no solo en Latinoamérica, centralicémoslo en el caso de la región, por ejemplo? Mira, ese crecimiento de los últimos años, lo que te describe esa tendencia de barritas es que si uno hace la media, te va a quedar más o menos entre 2,5% y 3%. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú seguís con el ritmo de crecimiento lento de las últimas décadas. O sea, no ha habido un cambio significativo en dinámica de crecimiento. Porque así como se dio ese desplome en la pandemia, igual se dio por un fenómeno estadístico la recuperación, que fue ese rebote. Pero al final el tema, lo que le interesa a la economía... El tema central de todo esto es que el crecimiento sea sostenido. O sea, si vas a crecer 4%, 5%, ojalá sea sostenido en el tiempo. ¿Y esa es tu duda? Porque eso es lo que te va a sacar a la población de pobreza. ¿Y esa es tu duda? Ese es mi cuestionamiento de que si lo que se ha hecho le permite al país crecer de manera sostenida. Y ese es el desafío. ¿Qué recomiendas? Pues el problema, como te indicaba, para mí, uno de los problemas claves es el clima de inversión. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica que está tocada en el corazón, ¿verdad? Pero ¿cómo crees tú que alguien puede creer en este momento, y no estoy tratando la manera de, sino que simplemente de traer y colocar sobre la mesa preguntas que a lo mejor muchos están haciendo, pero este boom de crecimiento en la construcción, este boom de... O sea, no sé si estoy hablando de contrastes o estoy hablando de una realidad, o hablando de una realidad que todos la estamos observando. No, es que digamos que yo incluso te inicié indicando eso de que es una realidad. Que hay sectores dinámicos, pero que hay sectores importantes en empleo como industria y agro que no la están pasando bien. Entonces, en la mezcla, tú tenés eso, ¿verdad? Que la economía sigue creciendo, pero siempre a un ritmo lento. Un tema que tiene que ver mucho con la pobreza es el tema de la alimentación, ¿no? Sí, bueno, de hecho... tú mencionabas que está rezagado y que ha perdido precisamente ese impulso, ese peso que debería de tener. No es extraño, y voy a traer a colación
los cuestionamientos que se han hecho en esa materia a partir de lo inestable que ha sido la conformación de un buen staff de dirección dentro de materia agrícola. ¿Cuántos? Creo que 4 alrededor de funcionarios. 4 ministros en 5 años. En 5 años, ¿no? A ver, ¿qué puedes valorar en ese sentido? Vaya, pero más allá de las personas, creo que el problema es que no se logró establecer una consistencia de políticas que generara un clima a los agricultores de invertir más, y tampoco se tomó como prioridad darles incentivos. Aquí los incentivos han ido para otro lado, turismo, etcétera. Es decir, no existe una estrategia para convertir el agro en un eje de construir una sustentabilidad alimentaria. Esto es muy diferente a lo que ocurre en Guatemala o lo que ocurre en Costa Rica o Honduras, que tienen un sector agro fuertísimo, incluso Nicaragua, que les permite amortiguar los cambios de precios en el mundo, ¿verdad? Que vienen esas dinámicas de aumentos de precios de petróleo, etc. Nosotros, ¿cuál es la suerte? Suben los precios de petróleo, suben los fertilizantes, y después nos toca ir a traer los productos a Guatemala, que pagamos los costos de transporte. O sea, duplicamos los aumentos de precio. ¿Ya? Eso no lo vive Guatemala, eso no lo vive Costa Rica. ¿Podemos revertir? Sí, claro, pero de nuevo. Cerrando esos mercados, cerrándonos a la competencia con esos mercados. Yo quería tener este día no tanto por ahí, sino que a Rigoberto Monge, que es especialista en el tema volvemos al primer desafío, y es: el país necesita crecer más. De acuerdo. Pero, ¿cuál es la estrategia que el gobierno quiere impulsar? Por los hechos, es bastante claro que ellos, la apuesta es construcción, turismo y servicios. Todo este tema digital, etcétera. Pero no tienen en el radar agro. Eso está clarísimo. Y la industria. Es una pregunta que creo que te la voy a hacer y todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué razón, sabiendo de que los precios de la canasta, de los productos de la canasta básica están elevados, sabemos de la carencia que en su momento se presenta, y sobre todo también, poniendo un poco a futuro, la pregunta es el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que no solamente este gobierno, sino que algunos también del pasado han tenido una visión de que... Veamos los precios, ahí, por cierto. Gracias, producción, muy buena apoyo. Datos. Y datos que nos proporciona para poder, en el contexto de tu comentario, perdón. Sí. Sí, estaban ahí mostrando el costo de la canasta básica, urbana y rural. Y rural, sí. Si uno ve esos datos, la canasta urbana ha crecido 27% respecto de mayo del año 19. O sea, básicamente el aumento de precios de alimentos se refleja en la canasta básica. 27% acumulado. Quiere decir que los salvadoreños... antes compraban en el año 19, en mayo, pagaban un costo de la canasta básica, más o, digamos que $73. Hoy, para comprar lo mismo, tenés que dar $100. Eso es básicamente lo que ha ocurrido. Pero seguramente no a todos les ha subido los salarios en esa proporción de 27%. Y ahí es donde empezás a generar pobreza, porque hay gente que con los mismos ingresos tiene que ir sorteando los gastos, y cuando los precios están subiendo, y por eso no logra terminar el mes. Ahora, este fenómeno también se ha enfrentado en la parte rural. Ahí los precios de la canasta básica han crecido 23% acumulado respecto de mayo del año 19. Y eso es lo que está generando pobreza. O sea, es un tema básicamente de aumentos de precios de alimentos. Ahora, estábamos hablando del tema de la estrategia de crecimiento. Sí, claro. Déjame ver un poquito en esta primera etapa, porque tenemos todavía otros minutos. Cerrar estos ciclos así de manera puntuales. Muchos creen que una de las salvedades, y te voy a tomar un punto en referente a lo que plantea el director del Centro para la Defensa del Consumidor, la parte no oficial, ¿no? La versión no oficial, que decía, en un incremento del salario mínimo podríamos compensar parte de ese problema relacionado con el tema. ¿Es esto algo positivo o es el mejor camino para tomarlo? Yo sobre ese tema sí soy un poco más prudente.
Porque fácil es decirlo, pero sí, el costo lo recibe el empresario. He escuchado esas propuestas de subir 20, 25%. Hay que ponernos en los pies del empresario también. Así es que uno tiene que ver esto como una ecuación y si yo subo los salarios, estoy subiendo los costos. Y al subir los costos, si no hay espacio para absorberlos en la empresa, va a tener que aumentar los precios. ¿Okay? Y dos, esos aumentos de salario mínimo no le afectan a todos los trabajadores. Le afecta más o menos entre un 12 y 15% de los trabajadores formales. Pero estos pobres que están creciendo, la mayoría son aquellos que tienen un empleo informal, que no logran reunir los ingresos del salario mínimo. ¿Okay? Entonces yo sobre el tema diría de que no es que me oponga, sino que habría que estudiarlo y habría que ver si no hay otras medidas que compensen esos aumentos de precios. Por supuesto que sin duda va a terminarse aumentando los salarios, pero no pensemos que esa es la solución si después aumentan los precios. O sea, estamos como engañándonos. Y lo otro, no olvidemos que somos una economía dolarizada, que tenemos nosotros para mejorar la competitividad deberíamos de estar bajando costos, no subiendo. Y si tenemos un punto que subyace o que de alguna manera también se presentó, y con esto voy cerrando el ciclo de dónde estamos para saber hacia dónde queremos ir, que es tu acotación que hacías, el tema del Bitcoin, ¿en qué le ha beneficiado? ¿En qué hemos logrado? Yo creo que sí hay un posicionamiento internacional del país en el tema de Bitcoin y activos digitales. Hay todo un esquema de regulación para facilitar eso, pero creo que como país los beneficios sí son bien marginales si no son costos netos, ¿verdad? ¿Por qué? Yo en general no comparto usar fondos públicos para hacer una inversión especulativa, que es lo que ha ocurrido con Bitcoin. No creo que el país va a progresar con hacer inversiones en especulación en activos digitales y esperar que eso suba como que pretender sacarse la lotería, ¿verdad? Esa no es una estrategia de crecimiento, ni tampoco la ejerce ningún país, ningún gobierno del mundo relativamente con un nivel decente de pobreza, ¿verdad? ¿Podemos sacarle provecho a eso? Sí. Sí, mira, no hay ninguna duda que existe un mundo paralelo de activos digitales y que el gobierno le está apostando a eso, probablemente para hacer emisiones de deuda, probablemente para crear un mercado regional de operaciones de activos digitales, pero de nuevo, esto es como que esos de activos digitales, ¿qué son? Son activos especulativos. Entonces yo no soy muy pro a esas ideas de que el país va a progresar haciendo apuestas en activos especulativos. Bueno, voy a entonces hacer una pausa comercial. ¿Cuáles son los retos de la economía? Eso es lo que tú... Sí, son 13 retos. ¿Cómo crecer más? ¿Cómo darle sostenibilidad fiscal al país? Y cómo reducir la pobreza. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Te parece? Interesante, son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, qué mejor para que usted a esta hora de la mañana, sin duda alguna, qué rico es, recuerde que rico es disfrutar de café rico. Por eso lo invito a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Seguimos nuestra conversación con el economista Rafael Lemus. Rafael, y solo para el cierre, entonces, poniendo en perspectiva el tema que teníamos, antes de poner en perspectiva el tema del futuro, qué es lo que viene por delante en materia económica. El mismo presidente del Banco Central de Reserva, sí, entonces tú avalas y compartes esa tasa de crecimiento del 3.5 que tuvimos al cierre del año 2023, como lo vemos en esta, proyección que nos da, ¿sí? Son las estimaciones oficiales. Oficiales, sí. Acordémonos de que las estadísticas económicas de esas de crecimiento se estiman en algún momento. Por ejemplo, entregaron resultados creo que en abril, marzo, ¿sí?, del cierre del año, pero ese dato es preliminar todavía. Tienen como un año para revisarlo.
Cuéntame un poquito. Me dejaste tres aspectos elementales que me gustaría... Sí, te estaba manifestando que mi apreciación general es que hay tres grandes desafíos. Uno es cómo crecer más para llevar más bienestar, que esas son las apuestas de crecimiento. El otro tema es cómo reducir la pobreza, porque ya vimos que nosotros podemos estar creciendo más, pero aumentar la pobreza en paralelo, que es lo que nos está ocurriendo. Entonces ese es un desafío amarrado, que ahí tiene que ver el tema de inflación, etcétera. Y el otro es la sostenibilidad fiscal, que es la parte débil que tenemos, que es un gran desafío, aunque han estado haciendo algunas medidas que podemos entrar en detalle. Entonces tú me dices a qué nos movemos, sostenibilidad fiscal o al tema de pobreza. Vámonos a la sostenibilidad fiscal, porque también hay muchas dudas que podemos despejar desde tu perspectiva, insisto, viendo ese ángulo. Sobre cuál es el estado actual de las finanzas públicas. Sí. A ver. Hay mucha especulación sobre, bueno, ¿hay dinero o no hay dinero? ¿O se nos va a acabar el dinero? ¿A qué vamos a recurrir si no tenemos dinero? Etcétera, etcétera, ¿no? Vaya, ahí quizás tratando como de tener una visión macro. Y después entramos a esos detalles. Lo primero es que en estos 5 años... el gobierno ha tenido un déficit en promedio de 5 puntos del PIB. Eso quiere decir que el exceso de gasto respecto a los ingresos en promedio es de 5 puntos del PIB. ¿Ok? Para que hablemos en términos de valores que la gente entienda, porque 5 puntos del PIB la gente se puede caer en el aire. Más o menos en promedio, $1.500 millones el exceso de gasto respecto de los ingresos. ¿Ok? Por año. Ese tamaño de déficit, acuérdense que cuando alguien tiene exceso de gasto respecto a los ingresos, hay que financiarlo. Entonces, eso origina el aumento de la deuda. ¿Ok? Eso quiere decir que la deuda en este año, en este periodo de gobierno, ha ido aumentando todos los años. ¿Ok? Y eso nos ha llevado más o menos de una situación de deuda respecto al producto grueso, del 70% al 83% del PIB. Y en el camino, el Fondo Monetario calificó eso como una situación insostenible de deuda. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de insostenible? Que la trayectoria, si tú no haces nada en esa ecuación de ingresos y gastos, tal como está la gestión, la trayectoria es que va a seguir creciendo y que en el camino vas a tener problemas de pago. Pues esa descripción, ya en el año 23, el país enfrentó problemas para pagar todas sus obligaciones. De hecho, cometió un impago con el Fondo de Ahorro a los Trabajadores, con aquel canje de los títulos que dijo no te pago nada de capital e intereses por 4 años. De tal forma que ese análisis del fondo no solo era correcto, sino que incluso vaticinó lo que iba a ocurrir. De ahí por el otro lado es que los ingresos han crecido, los ingresos tributarios han crecido de manera importante en los últimos 5 años. Es decir, el gobierno, si algo ha tenido como buena coyuntura, es un crecimiento de ingresos después de la pandemia, ¿verdad? Que le ha permitido pues sostener distintos gastos. Pero a pesar de ese aumento de ingresos importantes, la dinámica del gasto supera cualquier esfuerzo de ingresos. Entonces uno debería decir, ok, ¿el problema está en los ingresos? No. El problema está en los gastos, que no han logrado tener un manejo razonable de esos gastos. Debería haber un equilibrio. Converger gradualmente a un equilibrio. Y no se ha logrado. Y el otro tema es que... Quédate ahí. Esto es... ¿En cuánto tiempo esto puede, digamos, dar un sonido de alarma mucho más... Lo que pasa en eso es que si uno ve las proyecciones de lo que viene... Evidente, ¿no? Lo que viene es lo siguiente. El gobierno, al hacer el impago, o sea, no pagarle el capital y los intereses a ese fondo de ahorro de los trabajadores, que son $8.397 millones, 8.400, para hacerlo fácil. Es bastante dinero. Entonces, si tú dejas de pagar el capital y los intereses, te estás quitando en gasto grueso, más o menos un poquito más de $500 millones por año que dejas de pagar. Ya lo hizo el gobierno, ya cometió, digamos, ese perjuicio a los trabajadores. Ahora el tema es
si eso lo está utilizando para propiciar más crecimiento. Porque si eso lo utiliza para generar más crecimiento, ese espacio, le va a permitir... Es correcto. Salir... No es que sea correcto. No es correcto, pero... No es correcto no pagar, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Sino que ya lo hiciste, sí, pero ahora aprovecha ese espacio para crecer más y fortalecer la parte fiscal. Pero si eso no lo estás haciendo, entonces sí estás caminando a un problema. ¿Ok? Ok, y es ahí donde viene la parte especulativa, que no puedo invisibilizar para preguntártela, porque mucho en pasillos políticos o de oposición se habla de que pues sí, se está agarrando dinero de los trabajadores, que se está gastando dinero de la parte que tiene que ver con los bancos, la parte relacionada la con reserva de liquidez. la reserva de liquidez. Y al final, pues pulula tanta información para de alguna manera preguntarse uno, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar esta situación si es que esto es cierto, ¿no? Porque los especialistas, sin pretender querer asumir el rol de economista, creo que mejor, pero te lo pregunto a ti. Sí, es que mira, ¿y a dónde nos lleva esto, no? Es que cuando uno ve el programa macro del país, ¿sí? Si uno ve la foto del crecimiento, la economía ha estado creciendo como tú mostraste ahí. Sí, okay. Entonces ahí no está el problema, a pesar de los problemas del agro, el problema de la industria, pero no es una crisis que tengas ahí, ¿ok? Tienes problemas, sí, pero no es crisis. La parte fiscal sí, ¿ok? Y la parte fiscal es propia del gobierno. Es más, no recuerdo un gobierno que haya hecho tanto desorden institucional como que borrar todo el esquema de transparencia fiscal y de acceso a la información pública, modificar la ley de contratación para facilitar compras directas, que eso es crear espacios a corrupción, ¿verdad? Porque la ley de compras públicas, los candados de los procesos de licitación es para evitar eso, ¿ok? Pero tú al dejarlo libre estás creando un clima pro corrupción. Y todo el tema de rendición de cuentas. Entonces, además, ¿verdad?, del tema de la expansión de gastos, cuando uno empieza a ver, ok, de los gastos, ¿qué es lo que más crece? Son las remuneraciones. ¿Qué es lo que es más importante? Las remuneraciones. ¿Y qué es lo que crece más? Las remuneraciones. Mira, estos 5 años ha crecido más de 23,000 las plazas, ¿verdad? Entonces, que tú me puedes decir, mira, pero se necesitaban más enfermeras, más médicos. Vale, está bien, metan 5,000. ¿No te parece suficiente? Ajá, y los otros 18,000. Ahí empiezan los temas, ¿verdad? Y lo otro, este gobierno también, las plazas que contrata, las contrata con un salario más alto. Entonces no tenés un tema solo de aumento de plazas, sino que contrata más caro. No es que me oponga a todo eso, pero es que el problema es la situación fiscal. Esto es como cuando llegó Milei a Argentina y él dijo, bueno, no hay plata. Acto seguido, ¿qué? Recortó gastos. Este gobierno, ¿qué encontró? No había plata. ¿Pero qué hizo? Ponerse a gastar más con deuda. ¿Ves la diferencia? ¿Y esta deuda es sostenible? No, y no porque yo lo diga. El Fondo Monetario la ha calificado así. Y este tema del Fondo Monetario, que de alguna manera mantiene en vilo análisis como el que tenemos hoy en día para concretizar en una redefinición de acuerdos, es producto de eso, que no hay una claridad fija de cuál es el rumbo o cuál es la garantía que como país puede dar en esa materia. Vale, el tema de un acuerdo para acudir a más préstamos. El tema de un acuerdo con el Fondo Monetario, para mí, sería el camino apropiado y recomendable. Seguir. Pero es el que el gobierno no ha querido. Sí, ningún gobierno lo hace casi. No, es que el tema es... O lo ha hecho en el pasado. Nadie se va a echar al... Es que mira, digamos, Ernesto, esto es como lo siguiente, tenés un problema de salud económica, okay. El doctor te dice, mira, esta es la receta. No, yo voy a seguir en mis fiestas, en mi borrachera, en mi fregazón. Ajá, pues sí, pero este es tu tema. Vas a seguir gastando más. No te vas a disciplinar. Salí a correr. No, eso no me gusta. Levantarse temprano. Bueno, ahí tenés los resultados. ¿Cómo que? No le puedes pagar a la Universidad Nacional. Tenés oficinas de la policía que deben y que los están sacando, etcétera, etcétera. Has dejado de pagarle la pensión a los viejitos adultos mayores de más de 70 años en situación de pobreza.
no quisiera extenderme en esos detalles que la población los conoce perfectamente bien, de lipidia del gobierno para pagar las cuentas. Neto, un dato más. Okay. Cuando uno agarra el cierre de los estados financieros del gobierno, la cuenta de acreedores monetarios, o sea, las cuentas pendientes de pago, pasan de $1.000 millones. Además de los letes, CETES, etcétera. ¿Qué piensas si alguien que nos está viendo en este momento cree que estamos siendo demasiado apocalípticos? No, yo con un análisis de esa naturaleza. Te he puesto las piezas de manera objetiva. De acuerdo, te hablo de la percepción, ¿no? Claro. Y también te he dicho que en la parte fiscal, quizás te lo voy a relatar más despacio. El gobierno ha llevado a una situación de desequilibrio, ¿verdad? Que lo que viene en los próximos años se ha ocupado de tomar medidas y acciones para que los vencimientos de deuda, tirarlos para adelante. Entonces el gobierno tiene una situación relativamente cómoda el año 24, 25, 26. No es apocalíptico, sino que lo que estoy diciendo es, ha despejado el camino de pago de deuda para los próximos 3 años. ¿Ok? Pregunta, ¿tú resolviste los problemas de deuda si la estás aumentando? No. Los problemas de deuda no se resuelven aumentando la deuda, que es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que tú vas a tener unos periodos donde vas a tener menos amortización de deuda. Por eso te digo, si esos años tú los usas para potenciar crecimiento, vas a poder pagar la deuda en los años que te va a tocar. Pero si no lo haces, vas a estar construyendo tu propio camino a una complicación fiscal. Ok. Hablando de ingresos y tiene que ver un poco, regresando al tema de inversión, ¿qué rol juegan las remesas y particularmente la diáspora en esto? Fundamental. Veo, y te lo quiero coronar la pregunta con lo siguiente. Constantemente estoy viendo inversiones, como tú bien también lo acotabas, de muchos salvadoreños que están viniendo a hacer inversiones, tal vez no por quedarse, sino que hacer sus inversiones. Y es evidente. No, sin duda. No. ¿Qué papel juega en ese escenario que tú planteas? Creo que más importante que las inversiones hay algo más importante y es, sin toda esa ayuda de remesas, la pobreza de este país sería mucho mayor. Sin toda esa ayuda social intrafamiliar, no sé cuál sería el verdadero nivel de pobreza del país. Y lo otro es que los salvadoreños entre sí han logrado articular esa capacidad de sostener esos flujos de remesa en el tiempo. Porque siempre había una duda, sí, las remesas están llegando al país, pero ¿se va a sostener eso? Y la explicación es que sí, por un tema principal. El arraigo familiar entre los salvadoreños es bien fuerte. Es decir, la gente ayuda a los primos, a los sobrinos. O sea, no es como otras sociedades donde los núcleos de familia son esposa, hijos, y los demás pues los ven casi como primos, en términos de ayuda económica. Y el otro tema es que esa red social se ha convertido en un eje permanente de asistencia y además, Neto, acordémonos que si la economía crece lento, eso nos lleva a dos resultados, que es un tema estructural. La economía ha venido creciendo lento entre 2, 2,5 por décadas. ¿Eso a qué nos ha llevado? A un relativo aumento de pobreza y a un aumento de migración. Entonces, mientras esté esa situación así, el país va a seguir exportando mano de obra y vamos a seguir recibiendo remesas. A ver, ahí tengo ese dato que, gracias producción, fuentes del BCR, ¿no?, que nos colocan para fijar muy bien cuál ha sido el comportamiento que han tenido esos ingresos en nuestro país. Sí, pasa de 8,000 millones de dólares el año pasado. Cuéntame un poquito, y con esto quiero cerrar porque no nos alcanzó el tiempo para poder seguir escrutando, ¿verdad? Aspectos elementales en otras áreas. Viene un nuevo mandato, ¿sí? Hay un gabinete económico. ¿Cómo lo perfilas tú? ¿O qué perfil debe de tener? Lo desconozco, pero creo que me refiero las personas, bajo la óptica de tu... Pero te diría que hay tu deber ser, ¿cuál podría ser? Tres grandes desafíos que se tienen que atajar. Cuéntame. Uno es el tema de sostenibilidad fiscal.
el tema de reducir la pobreza y el tema de crecer más. Si esos 3 desafíos no se logran mover de manera positiva, el país va a entrar en problemas, ya sea por lentitud de crecimiento, por más pobres o por insostenible fiscal. Estás en una ecuación en que algunas cosas se cruzan. Por ejemplo, con más déficit no puede el gobierno gastar más y termina facilitando a los pobres. ¿Es un problema de política económica, pública económica, o es un problema de liderazgo en esa materia? Diría que es combinación, ¿verdad? Porque hubieron factores externos, problemas de gestión. Creo que también nos faltó un poco examinar ese factor de dependencia externa que la economía nuestra tiene, porque no tenemos petróleo. Así es. Pero también digamos que no todos los países la han pasado mal, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cómo te acomodas. Por ejemplo, si tú vas a ver el caso de México, cómo gestionó la pandemia fiscalmente. Cada quien tiene, desde luego, su puntualidad para hacer las lecturas. El tiempo se me fue, Rafael, gracias por haberme acompañado. A ti, y te agradezco muchísimo porque desde tu óptica tenemos elementos de juicio para poderlos ver desde otra óptica también y poderlos hacer los comparativos pertinentes. Gracias por haberme acompañado. Gracias, son las 7:20 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más. No nos cambie. Bueno, interesante, antes de presentar y darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta segunda parte, decirles a ustedes que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Súbete a la ola de los que cuidan el océano. Conoce más ingresando a la siguiente dirección, bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. Así, cuenta del mar. Te invita Banco Agrícola. Bueno, voy a darle la más cordial bienvenida para esta segunda parte al alcalde del municipio La Libertad Sur, Henry Flores, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, y por lo emblemático de la ciudad, Santa Tecla como tal, que sigue siendo, ¿no? Sí, Santa Tecla que siempre... es un distrito, ¿no? Que es el distrito, ¿verdad? Es el distrito, como dicen los buenos amigos tecleños de corazón, ¿verdad? ¿Sí? Les gusta que les... Sí, los tecleños no se pierde ese distrito. No se pierde y sigue siendo por eso distrito de Santa Tecla. También tenemos ahora el distrito de Comasagua en la Libertad Sur. Santa Tecla sigue siendo... la Libertad Sur tiene 2, ¿verdad? Sí, solamente tiene 2. Comasagua y Santa Tecla, que tenemos que cerca de por lo menos unos, ojalá que tengamos rápido el censo, pero yo calculo que andaremos por más o menos unos 175,000 habitantes entre las dos ciudades, y Santa Tecla sigue siendo la casa sede, ¿no? La alcaldía de Santa Tecla, la alcaldía de La Libertad Sur ahora tiene su sede en el distrito de Santa Tecla, donde se siguen emitiendo partidas de nacimiento, haciendo todos los trámites, e igual en Comasagua, y La Libertad Sur sigue siendo la cabecera del departamento de La Libertad. Aunque hay otros municipios, sigue siendo la cabecera. Henry, tienes digamos, la dicha o el privilegio de engrosar una lista de alrededor de 12 o 13 alcaldes de tu partido que fueron reelectos por la población. ¿Cómo asumes este reto, no? Es tu segundo periodo. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servir. Al finales de mi primer periodo estuve un poco mal de salud, tuve varias recaídas, la intensidad del trabajo. ¿Eso era parte del estrés laboral? Era parte del estrés, estuve sufriendo un poco de presión arterial. Estuve ingresado por lo menos 3 veces el año pasado en los hospitales, y pues hemos tenido que hacer un control médico, un chequeo médico para medicarnos, y gracias a Dios ya está controlada esa situación. Parte del trabajo, ¿no?, que nosotros hemos tenido. La gobernabilidad y tal, ¿no? Y hemos sido en efecto parte de los pocos alcaldes que hemos iniciado un segundo periodo. Hay alcaldes que se quedaron en el camino. Tenemos el caso de Will Salgado, que durante mucho tiempo fue alcalde,
perdió las elecciones. En Sonsonate, un alcalde nuestro también perdió las elecciones. El caso de Aguachapán y varios, ¿no? Entonces, al final ganamos nosotros otras alcaldías que no las teníamos. En el caso de algunos, el área de Suchitoto, por ejemplo, que no era nuestra, la ganamos. Y varias alcaldías que no las teníamos. Somos un poco más de 36 alcaldías de Nuevas Ideas. De los 262 alcaldes que tenía El Salvador, pues yo soy de esos 44 que ahora han quedado en la nueva distribución, y de esos 44 somos 12 o 13 que estuvimos en la gestión anterior y que ahora seguimos en un segundo periodo. La mayoría de alcaldes son nuevos. Y ahora pues nosotros tenemos esa misión de seguir trabajando, en nuestro caso por la Libertad Sur, ahora Santa Tecla y Comasagua, y hacer grandes cosas como las que hemos hecho en el primer periodo. A ver, cuéntame un poquito sobre las grandes obras que podríamos cuantificar. Mira, dentro de ese periodo y de lo que tienes hoy en día. Nosotros, ¿no? Para mí, una de las mayores obras que hicimos fue la recuperación del centro histórico de la ciudad de Santa Tecla. Cuando yo llegué, Santa Tecla estaba desordenado. Hace unos 7 años, en la administración de Arena, Roberto Dawison intentó ordenar el centro histórico de la ciudad. Hubieron hasta muertos, los vendedores y comerciantes se agarraron, a balazos literalmente hubieron muertos. Nosotros lo hicimos con diálogo, y ahora los tecleños saben que pueden caminar libremente por las calles de la ciudad, por el centro histórico. Los alrededores del Mercado Central están completamente ordenados. Los alrededores del Parque San Martín también están completamente ordenados. Nosotros cambiamos incluso la ruta de buses para que los parques estuvieran un poco menos descongestionados. Y el centro histórico de nuestra ciudad ahora luce más limpio, más tranquilo, más ordenado. Las ventas se han ordenado también, tanto dentro del Mercado Central como del nuevo mercadito tecleño que habilitamos en el Mercado Dueñas. Entonces, ese es uno de los principales logros, porque alcaldes lo intentaron y no se logró al final. Otra de las segundas, otro logro que nosotros consideramos que es de éxito es la recuperación de casi el 70% de las calles de la ciudad. Para nosotros es un verdadero éxito, porque pudimos trabajar de la mano del gobierno central con la Dirección de Obras Municipales. Hay alcaldes que se quedaron a llorar, digámoslo así, literalmente, por la nueva estructura, porque no han entendido cuál es la nueva visión de trabajo. Y nosotros inmediatamente, cuando se creó la Dirección de Obras Municipales, destinamos de nuestra alcaldía cerca de $4 millones de fondos propios para hacer calles, o sea, con fondos 100% municipales, como la del Cantón El Limón, por ejemplo, que fueron 3 kilómetros de carretera y que fue de obra de dinero 100% municipal. Y a la vez creamos todas las carpetas para pasárselas a la Dirección de Obras Municipales con nuestros ingenieros, y se lograron una inversión de casi $16 millones. O sea, nosotros entre la alcaldía y la Dirección de Obras Municipales logramos $16 millones. O sea, una inversión bien grande, casi que lo que se hizo en San Salvador y en otras ciudades. Bueno, de hecho, Santa Tecla fue la segunda ciudad donde más se invirtió por parte de la DON y por parte también de fondos propios. Conseguimos cooperación internacional también, y hemos logrado nosotros el 70% de las calles de la ciudad. ¿Será eso una ventaja competitiva frente a otros municipios que a lo mejor fue menor esa inversión y por la cual no fueron reelectos, crees tú? Lo que pasa, Ernesto, que, y ese es un consejo que yo podría dar a los alcaldes nuevos, necesitamos fortalecer la capacidad técnica municipal. Yo recuerdo que reuní a todos los ingenieros de la alcaldía, cerca de 20, y a otros amigos ingenieros que teníamos, y les dije, miren, el presidente nos ha dicho, el presidente Nayib Bukele nos ha dicho que necesitamos ponernos en línea con el gobierno, ¿no? Entonces nosotros, bueno, recuerdo yo que empecé a preguntar cuáles son los programas que utilizaba la Dirección de Obras Municipales, el FOVIAL, el Ministerio de Obras Públicas, y les dije, vamos a suspender todo lo que tengamos en infraestructura y nos vamos a enfocar en crear las carpetas. Y recuerdo que por 3 meses nuestros ingenieros andaban midiendo literalmente todas las calles de la ciudad, bache por bache, lugares donde se necesitaba recarpetear, y de hecho fuimos la primera alcaldía
que le pasó todas las necesidades de carpetas de acuerdo a los equipos técnicos y a los programas técnicos a la Dirección de Obras Municipales. A ver, hay alcaldes que se tardaron un año, hay alcaldes que se tardaron un año y medio, o que seguramente pasaron en Excel a la Dirección de Obras Municipales o al Ministerio de Obras Públicas, pero nosotros, a ver, yo no era alcalde, no tenía la experiencia de alcalde cuando inicié, y preguntaba, me reunía con las instituciones de gobierno, con ingenieros. También uno tiene que ser un poco inteligente como para saber gestionar y para saber cómo funciona la administración pública, ¿no? Y rodearse de un buen equipo de trabajo. Yo me rodeé no de amigos, sino de gente que ya tenía experiencia tanto en el gobierno central y en la administración pública. Entonces eso nos permitió a nosotros invertir 16 millones de dólares. De hecho, en la colonia Quesaltepec, una de las colonias más antiguas, la más antigua es Las Delicias, la segunda es la colonia Quesaltepec. Ambas colonias nosotros las recarpeteamos completamente, ambas colonias. En la Quesaltepec la inversión solamente de ANDA, yo recuerdo que me reuní con el presidente de ANDA, le llevamos nosotros la carpeta, es decir, yo no llego a pedir a las instituciones, nosotros ya les llevamos las carpetas listas, el estudio, y solo ahí avanzás un año. O sea, hay alcaldes o hay instituciones que se tardan un año en hacer los estudios. Entonces nosotros llevamos ya esos estudios solo para que nos digan sí o no, ¿verdad? Y gracias a Dios nos han dado buena respuesta, y en ANDA nosotros logramos invertir con el apoyo de ellos cerca de $1 millón en el cambio de todas las tuberías completamente nuevas ahí en la colonia Quesaltepec. Voy a correr en el tiempo por cuestiones de espacio, ¿no? A ver, ¿cómo has lidiado con el tema financiero, que ha sido también un factor o denominador común por el cual se quejaron muchos alcaldes que ya no fueron reelectos, que se tuvo a raíz de toda esa, digamos, forma en la que se cambió el sistema de FODES a un brazo ejecutor, que era la Dirección de Obras Municipales? Mira, ¿cómo has lidiado tú con...? Yo te diré algo, Ernesto. Hay alcaldes... Financieramente, ¿cómo está tu alcaldía? Eso claro, quiero entender. Hay alcaldes nuestros que perdieron y no tenían la deuda financiera, y te digo nuestros, y no tenían la deuda financiera que nosotros tenemos en Santa Tecla. ¿De cuánto es? Nosotros, cuando llegamos a la alcaldía de Santa Tecla, ¿cuánto debía? Nos dejaron una deuda de casi $45 millones. Imagínate. Hace 3 años, cuando yo llego a la alcaldía de Santa Tecla, me encuentro con una deuda de $45 millones. A ver, ¿cómo administras una ciudad que tenés déficit? No tenés superávit, sino que tenés déficit. Eso es como que yo llego a una alcaldía como que en una familia, el padre de familia tenga 5 hijos y que su salario sea de $600. Y el hijo le pide para ir al colegio, le pide para ir zapatos, le pide para ir a buenos restaurantes, le pide para todo, pero no vas a hacer mucho si no tenés un salario, le pide viajes y le pide lujos. No vas a dar. Tus ingresos son menores a los gastos, ¿no? que te pretendes dar, ¿no? O es como que compras una casa que ya casi el banco te la va a quitar. Así literalmente nosotros encontramos la alcaldía. Y te has sabido mantener. Entonces, vigente, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿A flote? Nosotros hemos logrado seguir... ¿Subiendo tasas? No, nosotros nunca hemos, y eso quiero aclararlo, hasta el día de hoy yo nunca he subido tasas municipales, nunca. Vea, te voy a decir lo que sí ha pasado, como para aclarar lo que a veces la gente pregunta. Sí, porque ya te voy a sacar unos temas que han sacado algunos concejales. Claro, ¿no? Nosotros nunca hemos subido impuestos y nunca hemos subido tasas municipales en Santa Tecla. Es la misma tasa que nos dejó la administración de Arena, que nos dejó la administración de Óscar Ortiz. Lo que ha subido es, que ha subido es el costo de la vida, ¿verdad? El salario mínimo subió, todo ha subido. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros hemos tenido que mantener el gasto, por ejemplo, para pagos municipales. Solo nuestra planilla, la planilla que yo encontré, para que tengas una idea, solo nuestra planilla mensual es de cerca de $750,000. Wow. Imagínate. Sí. A ver, si tú te fijas, hay otras alcaldías que han hecho recortes de personal, nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos una planilla alta y hemos logrado bajarle cerca de
$90,000 a esa planilla. O sea, sin hacer despidos masivos, nosotros hemos ido haciendo un esfuerzo de no nombrar algunos directores. Por ejemplo, hay directores que tienen hasta 3 o 4 cargos. Entonces, bajar la planilla, y hemos ido haciendo varios recortes de gastos para poder lograr mantenernos. Y el salario siempre se le ha dado a tiempo a los empleados, nunca. Y eso no pasaba antes. Voy a hacer una pausa, me la piden. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito también. Recientemente tuvimos la visita en uno de nuestros programas de 2 concejalas. ¿Cuál es tu relación con los concejales? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa, no me cambies, 7:40 minutos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, siguiendo un poco en esta aproximación de cuál es de tu gestión al frente del municipio La Libertad Sur, que comprende Santa Tecla como distrito y también como Azagua, ¿cuál es tu relación con los concejales? Sobre todo porque a raíz de esta nueva transición, de este nuevo resultado electoral, muchos alcaldes se quejan de que se está trabajando de manera obstaculizada por parte de algunos. Recientemente voy a colocar acá un video con declaraciones que diera la concejal Xiomara Lazo a uno de nuestros programas, donde dice que quiso entregar una petición para que la municipalidad, tu gestión, diera un informe de las donaciones de COSAVI, que fue en el contexto de este escándalo que se ha hecho, y acusa, no acusa, solo lo que ella decía es buscar información, pero que no quisieron recibirla durante una sesión. ¿Es cierto esto o no es cierto? Quiero que escuchemos las declaraciones para que tú me aclares esta situación. Veamos. Tomamos a bien hacer esta propuesta porque hemos visto que esta administración se ha caracterizado por no rendir cuentas, se ha caracterizado por tomar decisiones a espaldas de los tecleños, y tomamos a bien hacer una propuesta que se basa y busca que la municipalidad pueda darnos un informe sobre las donaciones que recibió por parte de COSAVI en el periodo pasado. Hacemos énfasis que lo que estamos diciendo no son acusaciones, más bien lo que estamos haciendo es un deber ciudadano, un compromiso que tenemos con los tecleños y comasagüenses. ¿Se presentó el lunes? Se presentó el lunes. ¿Cuál fue la respuesta? Ante el Consejo. Comentarles a todos los tecleños y comasagüenses que no lo quisieron recibir durante la sesión ordinaria que tuvimos, pero el siguiente día, junto con mi regidora suplente, nos abocamos a la municipalidad. El secretario municipal nos recibió y justamente aquí está ya la carta con la firma de recibido. Es decir, en este momento esta solicitud ya está en poder de la municipalidad. Y tendrá que darle trámite. Exactamente, ahora solo nos queda esperar. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la relación que tenía tenía la alcaldía con COSAVI, por ejemplo? Vaya, mire, voy a responder sobre lo que dice la señora. Mire, no se le recibió porque ella llegó tarde. Ella llegó casi cuando iba finalizando la sesión. Y fíjese que a veces la oposición miente. Ella, por ejemplo, y la señora de Arena, a ellos les gusta llamar a los medios para que les den cobertura, ¿no? Y en la primera sesión, de hecho, no llegó, ¿verdad? Entonces dan una declaración a los medios de que solo llevábamos 2 sesiones y no había llegado la primera. Entonces no se le aceptó porque llegó tarde. ¿Verdad? Entonces, aclarado el punto, pero vámonos al... 2. El tema de COSAVI. Fíjense que nosotros lo que hicimos fue un acto de buena fe, como lo hacemos con todas las empresas, para cederles el uso del parque El Principito. Entonces lo que hacía esta empresa es que lo arreglaban, llevaban eventos durante todo diciembre para los niños. La alcaldía no gastaba ni un 5, 0 centavos. Ahora, nosotros tenemos el apoyo de más de 100 patrocinadores. Entonces COSAVI era uno de los tantos patrocinadores que la alcaldía tiene en el marco de sus fiestas patronales, simplemente. Entonces nosotros lo que hacíamos es prestarles el parquecito, El Principito,
a esta empresa. Ahora, yo tampoco soy mago para saber en lo que las empresas andan, ¿verdad? Ahora, obviamente hay personas como los de la oposición que tratan de sacar raja política de todo, pero pues no hay nada que ocultar. Pues, Cosavi entonces solamente es una empresa que patrocinó eventos de donación, arreglando en este caso con motivo de la Navidad. Cosavi lo que hizo fue... ¿No hay créditos con ellos? Sí. Ese es otro punto. Entonces, para aclarar, la alcaldía de Santa Tecla lo que hizo es prestarle el parquecito, el Principito, a Cosavi, como se lo presta a iglesias, a bancos. Bueno, hay presentadores de televisión que llegaban ahí, o sea, tampoco los presentadores o los influencers son malos porque aparecieron en un evento de Cosavi, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, nosotros nos desligamos de eso, evidentemente, porque lo que hacíamos era nada más prestar el parquecito. Ahora, Cosavi, como varias instituciones crediticias, daban préstamos, ¿verdad?, a algunas alcaldías. En el caso de nosotros, la alcaldía de Santa Tecla nosotros en nuestra gestión no hizo ningún préstamo con Cosavi. Quien lo hizo fue la administración de Arena, ¿ya? O sea, Roberto Dawison. Roberto Dawison hizo un préstamo con Cosavi de más o menos $2 millones. Te digo, Ernesto, es la primera vez que yo hablo de este tema de Cosavi. No lo había querido hacer en redes sociales porque consideraba que no valía la pena, ¿no? Porque necesitabas un espacio serio, responsable para... Claro, entonces, evidentemente, un espacio pues, de televisión con seriedad, entonces prefiero aclararlo acá, pero no voy a ir contestándole a medio mundo si lo que se trata son chambres o ataques políticos, ¿no? Entonces, lo de Cosavi se trataba de un prestamito que le hicimos en todo diciembre, ¿verdad? Y ellos son los que decidían cómo... En el tema de donación, pero en el crédito de 2 millones, me dices. En el tema del crédito, la alcaldía de Santa Tecla consiguió un préstamo de $2 millones con Cosavi en la época de Roberto Dawison, que ahí está, claro, pero no fue en la administración de Henry Flores o en la administración de Nuevas Ideas. Ahora, no solamente es la alcaldía de Santa Tecla, o sea, Cosavi le hizo préstamo a más de 20 alcaldías. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra, pues el día de mañana, no voy a mencionar nombres de bancos, pero todas las instituciones públicas, en el caso de las alcaldías, acceden a créditos con bancos. A crédito bancario, ¿no? Pero nosotros no tenemos, no somos culpables si el banco está involucrado en una situación financiera mala o un caso de corrupción. O sea, nosotros de buena fe, ¿no? Pero ¿tú crees que se aprovecha? Yo sí quiero aclarar que ese préstamo que se habla o esa relación, digamos, que pudiese tener la porque al final en el aura era de que había una relación con los ejecutivos al verte a tu persona con fotografías con los ejecutivos. Claro, o sea, y fíjate que en esa inauguración que hacía Cosavi en diciembre, yo llego como invitado. O sea, como me invitan las iglesias, me invitan, bueno, hay distintos eventos que se hacen en diciembre en el marco de las fiestas patronales, y yo llego a todos, llego a las ADESCO, llego a las colonias, llego a inauguraciones, entonces, de buena fe. Entonces, ya si el día de mañana estas personas o estas empresas son vinculadas a algo, eso no es mi culpa, pues. Claro. Yo como alcalde trato de ser abierto con todas las instituciones. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Ok, me aclaras muy bien ese tema. Me están pidiendo una pausa también. ¿Cuál es tu relación? Porque también en ese mismo contexto, ellos, otra de las concejalas decía, en el caso de Beatriz Harrison, decía... tu relación y de deuda que hay con Teclaseo, ¿no? Me gustaría que también me aclararas ese punto 751. Voy a la pausa, regresamos con más.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, también en ese mismo contexto, en la entrevista decía Beatriz Harrison que no le permitieron ingresar a la alcaldía para presentar también una solicitud sobre deuda con tecla CEO y documentación por indicaciones del alcalde. ¿Es cierto esto? Sí, mira, fíjese que la señora, al igual que la otra concejal de Vamos, ellas saben, lo que pasa que ellas se dedican, mientras nosotros estamos trabajando, ellas están atacando. Fíjate que Bea Harrison, ella es amiga personal de Roberto Dawison. Entonces me extraña que ella, siendo amiga personal de Roberto Dawison, Bea Harrison, no le pregunte a su amigo por qué él dejó un contrato para 24 años de teclaseo. Y además, nosotros... 24 años. Para 24 años. Entonces, en una de las cláusulas que tiene teclaseo dice que el que corte ese contrato se va a someter a un litigio internacional y que si lo cortamos, por ejemplo, tendríamos que pagarles lo que ellos iban a ganar en los próximos 24 años. Y sería un gran problema legal. Nosotros estamos analizando ese tema y de hecho se tiene una deuda con teclaseo porque desde mi juicio, ¿verdad? Y esto lo sabe la señora Harrison, desde mi juicio se les paga mucho por el mismo contrato que Arena dejó, donde Harrison, la amiga personal, o sea, la concejal de Arena, que lamentablemente quedó en el consejo, ella, siendo amiga personal de Dawison, sabe que dejaron ese contrato. Ella misma fue parte de eso porque fue concejal de Arena. O sea, Bea Harrison, la actual concejal en nuestra gestión de Arena, ella fue concejal de Roberto Dawison. Entonces ella está ventilando cosas, pero sí es la amiga de Roberto Dawison, incluso era amiga de la esposa de Roberto Dawison. Roberto Dawison anda huyendo en este momento en Miami con su esposa, bueno, toda su familia. La fiscalía está investigando un caso del patronato Progresando en Familia por varios millones de dólares y casualmente Bea Harrison fue parte de la Dirección de Desarrollo Social, donde el patronato Progresando en Familia, acusado por corrupción, hizo mucha malversación de fondos. Bea Harrison fue parte de esa Dirección de Desarrollo Social que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República. Entonces ella debería de estar mejor, ¿vea? Pero bueno, lamentablemente por un tema de elecciones ahí está. Ok, pero teclaseo, ¿no lograste modificar algo que vaya a beneficiarte? Te voy a decir algo, Ernesto. Nosotros estamos en conversaciones con teclaseo porque yo les he dicho que es un contrato muy caro, ¿verdad? Desde mi punto de vista, y es alguna valoración personal, tanto Mides como teclaseo, ¿verdad? No son opciones viables para las municipalidades, ¿verdad? Tendría que hacerse un convenio, tendría que hacerse una empresa, un sistema público que sea más amable con las municipalidades para que financieramente nosotros podamos salir. Y esa es una de mis propuestas a título personal. Yo pienso, y en ese sentido vamos, nosotros por ejemplo, la alcaldía ha comprado ya 4 camiones porque le hemos quitado rutas a teclaseo y nosotros estamos asumiendo ya esa función. ¿Cuál crees que tú que sea el interés entonces de indagar más sobre este tema? Porque ella dice que hay cosas ahí no muy claras que se han hecho. Sí, mira, yo sí creo que las concejales están atacando y no saben o lo hacen solo por atacar al alcalde. Mira, yo te quiero decir algo. Fíjate que estas 2 concejales realmente ellas no llegan a trabajar. Ellas solo llegan 1 hora a la semana, 1 hora. Y lo chistoso de esto es que el voto de ellos no cuenta, porque nosotros tenemos mayoría. Entonces, es un sistema electoral un poco raro. Debería de ser lo de los consejos municipales, más o menos como la asamblea, ¿verdad? Porque allá tenés 3 diputados, 2 de Arena y una del partido Vamos, pero realmente el voto de ellos no cuenta. Entonces, en el caso de las alcaldías, yo, por ejemplo, tengo a una concejal de Arena, Bea Harrison, que es la mejor amiga de Roberto Dawison, y tengo a Vera Diamantina, concejal de Arena, que fue la síndico de Roberto Dawison. Fíjate que Vera ni siquiera vota, o sea, y las 2 llegan prácticamente a nada porque su voto no vale. O sea, ellas pueden votar, pueden decir sí, no, ponerse en contra, pero eso no va a cambiar nada porque nosotros tenemos la mayoría. E igual las personas de Vamos.
ya sus votos son irrelevantes dentro del Consejo Municipal. Entonces, lamentablemente el sistema electoral de asamblea lo ha dejado así. Ellas se dedican a andar atacando, nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando por los tecleños, por los comasagüenses, ¿verdad? Nosotros hemos ganado un segundo periodo, de hecho obtuvimos casi el cuádruple de votos arriba de Arena. Okay. O sea, nosotros hemos conseguido en esta elección que pasó casi el cuádruple de votos, y te voy a decir algo, Vamos sacó apenas 3,000 votos. Nosotros casi sacamos 30,000 votos. Yo te agradezco. Vamos a seguir trabajando. Yo te agradezco que hayas permitido o ocupado este espacio, ¿verdad? Para poder hacer esa aclaración que en su momento dejó entrever una constelación de preguntas, pero ya aclarado el punto, te agradezco muchísimo. Quizás en 15 segundos definirme cuál es la obra fuerte que llevas para Santa Tecla o Comasagua como distrito. Quiero decirles que muy pronto vamos a empezar, en el transcurso de esta gestión, están haciendo los estudios para la construcción de un nuevo mercado central, ¿verdad? El mercado central de Santa Tecla, ténganme paciencia, los vendedores están haciendo los estudios de suelo, pero tenemos un mercadito tecleño, y algo que te voy a mencionar, en las próximas semanas vamos a inaugurar el nuevo refugio para los perritos. Eso va a ser en 2 semanas, el primero en el país. Habrá más tiempo por delante para poder conocer el curso de estos proyectos o de estas actividades. Gracias, Henry, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.